¿Cómo están todos ustedes? ¿Listos para orar hasta las 2 de la mañana? Yo me voy a las 10, pero disfruten el tiempo. ¿Está bien? Pues yo vine en la mañana con una palabra en mi corazón, pero al oír de las pláticas de avivamiento, Dios cambió su mente y me dio otra palabra. ¿Cuántos creen que Dios cambia su mente? A mí, era mi mente mía, no estaba tan atinado. Pero hablando de avivamiento, yo estoy de la opinión, y es debido a unas observaciones que tengo, que hay un nuevo avivamiento ya naciendo entre nosotros. No es tanto por venir, yo creo que ya se ha iniciado. Y tú me puedes preguntar, ¿y por qué crees esto? Pues yo lo creo por varias razones, pero número uno, y no estoy tomándoles en orden, pero yo he visto en varias iglesias en donde voy una nueva unción de adoración. En particular me ha encantado ver lo que es en sí el cántico nuevo en el Espíritu. Estuve en una iglesia en México el fin de semana y el domingo en la mañana, wow, como que ¡pum!, descendió el Espíritu Santo en adoración y todos en manos arriba y le dije a Pati, no hemos visto esto desde el movimiento de Jesús. Y el título era el coro celestial. Yo creo que Juan se va a acordar. Cuando tienes 1000 personas, todas manos levantadas, cantando un cántico nuevo en el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo tiene la capacidad de armonizar todo esto. Y luego dices, estoy escuchando hombres o ángeles. Pero estoy viendo esto en diferentes lugares. En sí la mantra ya se está yendo, en donde repite para que ya se lleva la cabeza. Pero hay algo nuevo, yo creo, sucediendo en lo que es la adoración y yo digo, amén. Pero también veo en muchas iglesias como que la oración personal, pero también congregacional, está cambiando. Hay una unción cayendo, hay un fuego que está ardiendo y han habido iglesias que han estado orando todo el tiempo ya desde hace años, pero hay algo nuevo y algo fresco. Y luego en muchas iglesias, yo hablé con un pastor el año pasado, creo que fue en noviembre, y cuando estaba platicando con él se me ocurrió lo siguiente, le dije, el año próximo tu iglesia va a comenzar a crecer como nunca antes, pero no va a ser en un solo golpe, sino que van a venir personas y no va a ser muy notable en un sentido la llegada de estas nuevas personas, pero llegando al fin del año y sumando cuántos han llegado, te vas a sorprender. Y él me dijo el otro día, dice, lo que me dijiste ya está ocurriendo. Hay gente llegando y ni sabemos de dónde vienen ni por qué están, pero se están entregando al Señor. Y no es gente religiosa, es gente que no conoce a Cristo. Y están llegando y están entregando sus vidas al Señor. Y yo digo, amén, porque es una señal, esto es lo que es avivamiento, es cosecha. Y luego también siento que en algunos círculos hay un regreso, sino un nuevo énfasis sobre las escrituras y la exposición de la palabra de Dios. Y yo podría mencionar otras cosas, pero esto me hace pensar, ya empezó, pero no es como un rayo que ha caído, no es como un trueno que ha venido. Para mí me recuerda de cuando yo era joven, iba muchas veces a una zona montañosa en el estado de Missouri, en donde tenían lo que se llamaban las montañas Ozarkas. E íbamos allá para irnos a los ríos en una canoa e irnos millas y millas y millas en el río y luego acampar en la noche. Y me acuerdo un día, estábamos en un sitio, pero a millas de nosotros, arriba en el río, en millas de nosotros, hubo una tormenta fuerte.
Y estábamos ahí mirando y, oye, se me hace que el agua se va subiendo. Y el otro dijo, sí, parece que se va subiendo. Y trae algo de basura también. Y luego el río, sin hacer ruido, subió casi 1 metro de altura. Era imperceptible por un lado, pero así fue. Y lo que yo creo está pasando, yo no he visto que caiga un rayo, yo no he visto un vientazo, yo no he visto nada así, pero yo creo que el río se va aumentando. Y yo no sé hasta dónde vaya a llegar el río, pero se va aumentando. Y está entrando en las iglesias, el río está trayendo almas nuevas a las iglesias. Y yo creo que estamos en las vísperas, ya, de algo nuevo que está sucediendo. ¿Están conmigo? Yo me imagino que si hiciéramos tiempo para escuchar algunos testimonios, que escucharíamos algunos que darían testimonio a las cosas que yo estoy diciendo. Y otros dirían, pues en mi iglesia todavía no pasa. Espera, va a llegar. Dios no hace excepción de personas. Y en sí no es que ama la mitad del cuerpo de Cristo y la otra mitad, no. Él ama a todo el cuerpo de Cristo y quiere venir, quiere avivar a su iglesia para que una iglesia viva puede dar vida a un mundo muerto. ¿Entienden? Si va a haber cosecha, Dios tiene que avivar a la iglesia porque una iglesia muerta no puede dar vida al mundo, pero una iglesia avivada tiene una tremenda capacidad de comunicar lo que es en sí la vida de Dios a los que están a su alrededor. Entonces yo quiero hablar un poco sobre este tema y yo les invito a que abran sus Biblias, si traen Biblia, y si no, tu teléfono, tu laptop o tu memoria. Pero Mateo capítulo 3, y voy a leer un texto y luego voy a leer otro más tarde. Mateo 3:1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, tu palabra, tu gracia, tantas cosas que tú eres. Damos gracias a ti por quién eres, tu amor y tantas otras cosas. Y Padre, ahora yo te pido mucha gracia para compartir y componer los pensamientos que me has dado y que pueden ser de beneficio e entendimiento a todos de los que estamos aquí. Y Padre, yo te doy las gracias que se dan todas las síntomas de que algo ya está pasando. Y Señor, solo tú sabes a qué alturas va a irse, pero si va a ser conforme a la condición del mundo y el pecado abunda tanto, yo creo que la gracia va a sobreabundar. Y yo te doy las gracias y pido tu ayuda, y en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. En el principio Dios creó a los cielos y la tierra. Digan conmigo, amén. En el capítulo 3 el diablo le tentó a Adán y Adán cayó. Digan conmigo, Y después de esto Dios dio una promesa a Adán y Eva de un redentor que en un día vendría para traer redención al mundo por su caída. Digan conmigo, amén. Después de esto Dios llamó a un hombre que se llamaba Abraham para preparar un pueblo como vehículo para traer este Salvador al mundo. Y luego Abraham, después de él vino Moisés, y Moisés trajo el tabernáculo, el sacerdocio, en sí los sacrificios, etcétera. Que todas estas cosas eran como una lección. Va a venir el Salvador de los descendientes de Abraham. Va a venir como un gran sacerdote. Va a ofrecer un sacrificio que en sí va a rectificar la situación de Adán y Eva. Y luego los profetas vinieron y profetizaron tantas cosas.
todo esto era después de la caída, ya que Dios quería redimir la situación, quería restaurar las cosas. Y la promesa de la restauración, al fin de cuentas, apareció no en un gran plan, sino en una persona: Jesús de Nazaret. Jesús fue el Verbo, fue hecho carne, habitó entre ellos en sí, lleno de gracia y tantas otras cosas. Dios envió a Jesús como Salvador para rectificar lo que Adán y Eva habían hecho. Nace de la Virgen María, bautizado en el río Jordán, 3 años después, crucificado, derramando su sangre, muere. A los 3 días resucita de los muertos, asciende a la diestra del Padre, se siente ahí como Rey, como Salvador, como Señor. Y al fin de cuentas, en esto lo que pasó es que Dios, quien vio la caída del hombre, quien prometió una resolución, realizó su promesa en Jesús. Y después, ¿qué? Id y predicad el evangelio a todo el mundo. Llega el día de Pentecostés, ¡tum!, cae el Espíritu Santo sobre todos ellos. ¿Y qué hicieron? Fueron y predicaron en todo el mundo. El primer avivamiento en el Nuevo Testamento, yo creo que duró 3 años. Y era el ministerio y la vida de Jesús, una visitación. Se me hace que la segunda ola de avivamiento que vino en el Nuevo Testamento era el día de Pentecostés en adelante, porque cayó el Espíritu Santo y ellos se fueron a todas las naciones predicando el evangelio. Pero no fue el último avivamiento. Yo me hago, ¿cómo lo digo? Yo tengo mis dudas realmente que haya historiador que nos puede decir con exactitud cuántas veces ha visitado Dios a su pueblo a lo largo de los siglos. Porque han habido tantas visitaciones, tantos avivamientos, y algunos en alguna civilización que ya ni siquiera existen. Pero el evangelio se ha ido hasta los confines de la tierra y sigue yendo a los confines de la tierra, pero cada ratito es como que Dios dice: voy a echarle un poco más de combustible al tanque para que el vehículo de cosecha siga yendo por delante y que se termina lo que es la tarea de predicar y cosechar en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios derrama su espíritu para avivar a la iglesia, porque como digo, una iglesia muerta no puede dar vida al mundo. Pero Dios derrama su espíritu sobre la iglesia para avivar a la iglesia, para que la iglesia pueda predicar un evangelio viviente a un mundo muerto en sus pecados y delitos. Y en aceptar y creer este mensaje, reciben a Cristo. ¿Y qué pasa? ¡Tum, tum! Ahí van. Se levantan de los muertos a la vida en Cristo Jesús. Es ola tras ola, impulso tras impulso, visitación tras visitación. Y créanme que empezó con Jesús, empezó en el día de Pentecostés y va a continuar hasta el fin del mundo. No es que un día van a abrir el tanque, ay, se secó y ya no hay combustible. Porque el poder que mueve todo esto es el Espíritu Santo, ¿ok? Y yo creo en estos tiempos estamos viendo un nuevo mover del Espíritu Santo. Claro, es para alegrar a la iglesia, pero no solo es para alegrar a la iglesia, es para alegrar a la iglesia tanto que la iglesia dé a luz a muchas personas que están en el mundo perdidos en su pecado y que haya una nueva cosecha. Yo estoy de la opinión que todo avivamiento viene a avivar a la iglesia, pero la meta es cosecha. Que Dios quiere cosechar. Alguien, creo que fue Chris, que mencionó el movimiento de Jesús, la revolución de Jesús. Pat y yo nacimos en el evangelio durante este mover. Fue increíble.
El evangelismo era personal, uno a uno, ya no era nada organizado, era algo explosivo, algo contagioso, algo espontáneo, la palabra de vida, el Espíritu de Dios. Y miles y miles y miles y miles se convirtieron. Y aún muchos de estos miles todavía están predicando el evangelio de Jesucristo, como yo, como el hermano Juan, como otros. Porque Dios tocó nuestra vida en aquellos tiempos, nos dio una visión de las naciones y ahí vamos predicando el evangelio. Yo digo a Pati, el día que no puedo predicar, pues más vale que muera. Porque yo vivo a predicar. Si Dios te ha llamado a ti, tú vives para predicar. No hay nada que nos hace más felices, nos hace sentir más satisfechos, más desafiante que predicar. Proclamar la palabra de Dios a individuos, a naciones, a continentes. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque en sí la proclamación del evangelio es la herramienta en nuestra mano para cosechar almas. ¿Están conmigo hasta ahora? Esta fue la introducción, pero me dieron licencia de hablar hasta las 11 de la noche, creo. Pero no lo voy a hacer porque estoy cansado. Pero aquí dice esto: en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Quién? El precursor de Jesús. El que iba por delante, predicando, abriendo corazones y puertas. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, ¿qué dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo voy a decir una vez más para que lo pienses. Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué viene primero? ¿El arrepentimiento o que el reino de Dios se ha acercado? Vamos a votar. ¿Cuántos creen que era el arrepentimiento? ¿Cuántos creen que era porque el reino de Dios se había acercado? ¿Qué es el arrepentimiento? Es nuestra reacción, nuestra manera de responder al reino de Dios que se ha ido revelándose entre nosotros. Si en sí hay más conversiones, si en sí hay más adoración, si en sí hay más oración, si en sí todo esto me hace pensar lo siguiente: el reino de Dios se ha acercado y se está acercando en una visitación del Espíritu Santo. Yo creo que viene primero el reino y era Juan el Bautista quien dijo esto. ¿Quién era el precursor? ¿Quién anunciaba de antemano? Juan el Bautista, pero era parte del programa. No es que estaba desprendido por acá y separado de la obra de Jesús. En sí era todo un plan, en sí eran dos colaborando. Y Juan dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es la reacción, nuestra manera de responder al acercamiento del reino de Dios. Yo me acuerdo en el movimiento de Jesús, pues cosas comenzaron a pasar por todos lados inexplicablemente. Mucha gente de la más loca y más vaga se convirtieron y uno les miraba y decía, ¿qué ondas? Están falsificando esto porque tienen problemas con la ley. Ya se están poniendo cara de santo. Pero no era así. Se convirtieron de a veras. Pero ¿qué pasó? El reino de Dios en la proclamación del evangelio les había llegado y la respuesta era que se arrepintieron. Cuando empezó el movimiento de Jesús, yo no era parte del movimiento de Jesús. Nos burlábamos de los que eran parte del movimiento de Jesús, hasta que agredimos a algunos de ellos, porque pues nosotros no, pues y estos pues ya.
y hasta estas cosas. Pero al fin de cuentas, el reino de Dios llegó a ser tan vivo, tan potente, tan real, que provocó en mí una necesidad, una respuesta. Yo tenía que responder, o sea, rechazar por completo o quebrantarme y aceptar y someter. Igual, Pati, el reino de Dios se acercó y le provocó la necesidad de responder. ¿Cómo lo hago? Me arrepiento, entro, endurezco mi corazón y huyo. ¿Cómo lo hago? Y quiero decir, el reino de Dios se nos acerca mediante la palabra de Dios en prédica, en testimonio, en el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque el reino de Dios se trata del Rey de Dios, quien es Jesús. Y cuando proclamamos este evangelio, Él está presente. Yo puedo acordarme de ir a algunos campus de universidades en sí nomás para evangelizar. Y no sé cuántas veces al comenzar a hablar con individuos, realmente que se abría la plática, comenzaron a llorar y temblar bajo la convicción del Espíritu Santo. Ya en sí, ya no podían contener las lágrimas y estaban temblando y bajo una convicción terrible. Y hasta algunos ya clamaron, pues yo quiero ser salvo, ¿qué debo hacer? Y oramos. ¿Qué pasa? El reino de Dios vino, cayó sobre ellos, si puedo decir esto, y los transformó. Esto es lo que pasa. Ustedes han escuchado la historia tal vez de Charles Finney, que se fue a una fábrica un día en Nueva York y nada más pasó por la fábrica para ver la fábrica, pero toda la gente le identificaba y cayó una convicción sobre todos los trabajadores que ya no pudieron trabajar, se pusieron a llorar, algunos cayeron al suelo. Y yo digo, ¿qué pasó? El reino de Dios les llegó. Buenas noches. ¿Qué queremos en un avivamiento? No es puro baile, no es puro grito, no es en sí cosas del polvo de oro y los patos voladores y tantas cosas. ¿Qué queremos? Que el evangelio sea poderoso, revelando a Jesús y la necesidad que la gente tiene de la salvación, no solo de la drogadicción, sino del pecado y el juicio. Y que esto trae un quebrantamiento a su ser, una respuesta. Que me lleva al siguiente punto. Un avivamiento no viene porque el hombre lo quiere. Un avivamiento es una obra soberana de Dios, en un momento y en una manera que Él ha escogido. Yo creo que Dios ha de tener un calendario de los siglos en el cielo. Y yo creo que Él ha marcado en su calendario diferentes momentos, naciones. En tal fecha voy a visitar esta nación. En tal fecha voy a visitar esta nación. En tal fecha voy a visitar esta nación. Porque si volvemos a Juan el Bautista y Jesús, no pasó lo que pasó allá porque todo el pueblo pedía esto, sino era un momento soberano, programado por Dios. Y no era tanto la obligación de Israel a traer el avivamiento, era la responsabilidad de Israel a responder al avivamiento. Porque Dios, disculpen la frase, pero Dios en su gracia soberana, favor inmerecida y no ganada, Dios en su gracia soberana tomó estos momentos para descender, visitar, avivar y cosechar entre las naciones. Porque la Biblia dice que la salvación es del Señor. Y voy a llegar en sí ahorita al punto de lo que quiero decir. Yo he vivido por años. Cuando yo me convertí, comencé a leer libros de Charles Finney. Y me ayudaron en algunos aspectos y me acabaron en otros. Y entonces voy disfrutando lo bueno, pero todavía sacando los huesos de algunas otras cosas.
Pero por medio de estas cosas que yo leía, yo llegué a pensar esto, que todo lo que era un avivamiento, la venida de un avivamiento, una visitación, dependía exclusivamente de las oraciones de la iglesia. Que si la iglesia oraba, perseveraba día y noche, ya un día íbamos a llegar al punto en donde Dios nos escucharía y visitaría. Me suena como si viniera por la iniciativa del hombre. Lo que yo creo hoy en día es que no voy a decir esto y algunos me van a malentender. Yo no estoy en contra de la oración. Pero yo creo realmente el ímpetu para que haya un avivamiento, lo que inicia el avivamiento no es la voluntad humana, no es la oración en sí de la iglesia, es la visitación de Dios. Ahora yo entiendo que Anás y Simeón oraron para que viniera el Cristo. Mi esposa está leyendo libros de diferentes en sí intercesores que han vivido. Uno se llamaba el padre Nash. Él era el colaborador de Charles Finney. Y cuando Finney decía vamos a tal lugar como Rochester, Nueva York, siempre el padre Nash iba 1 mes, 3 meses, 4 meses antes de la campaña, se encerraba en un cuarto, en un hotel o quién sabe en dónde, oraba y ayunaba. Y ahí estaba orando y ayunando diciendo, Señor, cuando venga el predicador Charles Finney, visita a esta gente. En Rochester, Nueva York, hace muchos años, Finney fue y 150,000 personas se convirtieron. Y Rochester después de esto por mucho tiempo tenía el apodo de la ciudad más amable en los Estados Unidos y todos lo trazaban a lo que era el avivamiento de Charles Finney. Elim, de donde viene Chris y Juan yo estuve, el campus de Elim fue establecido en 1830-32, pero era un edificio, un colegio, voy a decir, seminario, levantado para que la iglesia metodista pudiera entrenar a todos los hombres que querían entrar en el ministerio. Una cosa increíble. Lo que muchos no te dicen es que cuando murió el padre Nash, terminaron los avivamientos de Finney. Pero ahí lo dejo. Pero lo que quiero decir es esto. En ocasiones, por el hecho que creemos que el avivamiento está tan ligado a la oración, no vemos el otro lado. Realmente está ligado y nace de lo que yo voy a llamar, la soberanía de Dios. Que Dios dice, yo voy a visitar, yo voy a hacer esto, está en mi calendario, yo voy a visitar. Y al fin de cuentas, si es Dios que inicia las cosas, y vuelvo a decir, sí creo en la oración, pero algunos de ustedes han oído hablar de Duncan Campbell y el avivamiento que era en las Islas Hébrides, que están al norte de Escocia, islas. Y ahí en sí llegó Duncan Campbell en 1954. Hubo en sí un avivamiento allá que sacudió a todas estas islas. La primera noche que él predicó en una iglesia, creo en el pueblo de Lewis, y se llenó la iglesia, pero terminando cuando salieron a la calle, habían 600 personas en la calle, escuchando. Humanamente, este avivamiento ocurrió porque habían 2 mujeres que oraron. Tenían más que 80 años. Una era sorda y la otra yo creo que era ciega. Y oraban y por fin convencieron al pastor a que orara y él entra también. Ellos tenían un parte en lo que pasaba porque Dios les cargó el corazón, oraron y mira la cosecha que vino por lo que Dios hizo por medio de ellos, pero mayormente por la proclamación de la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí un poco más, aquí,
Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Quiero que vean conmigo los Hechos capítulo 1. Jesús fue crucificado, resucitó de los muertos. Por 40 días apareció a los discípulos por medio de pruebas indubitables y habló de que tal como fueron bautizados en agua, iban a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Y luego, después de esto, dijo el texto que creo que Oscar predicó anoche, si no me interpreto las cosas malas, y dice, y me seréis testigos, o dice, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra. Jesús muere, se levanta, ahí está, y dice, quiero que se vayan a predicar, pero no quiero que se vayan a predicar hasta que hayan recibido el poder del Espíritu Santo. Yo digo, amén. Jesús apareció a ellos por 40 días y les dio este mandamiento y luego ascendió al cielo. Después de los 10 días, sabemos lo que pasó. Desciende el Espíritu Santo con viento, con fuego, y todos fueron llenos y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro se levanta en medio de la multitud y predica, y en un día cosechó 3,000 almas. Él cosechó en un día más almas que yo he cosechado en 45 años. Pero en sí eran conversiones genuinas porque él predicó en cumplimiento en sí en el poder del Espíritu. Pero habían 10 días entre el momento que Jesús ascendió y el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió. ¿Qué hicieron los discípulos en estos 10 días? Vamos a ver aquí. No traigo mis lentes, no veo, tampoco trajo mi perro de guía. Vamos a ver versículo 12 del capítulo 1. Voy a llegar al texto tarde o temprano. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de que se llama el del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron en el aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo del Alfeo, y luego Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Querían resolver esta situación. Oraron 10 días. Perseveraban por 10 días en la oración. Yo en otros tiempos he pensado que el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés porque ellos oraron 10 días. Ya no creo esto. Yo no creo que se debía al esfuerzo de ellos en este momento. Porque Jesús había dicho, el Espíritu va a venir. Y entonces no era un asunto de que ellos orasen y orasen y orasen para que viniera, porque Él ya había dicho que iba a venir. Y dicho y hecho, vino a los 10 días, el día de Pentecostés, que era una fiesta de cosecha.
Y qué mejor día para que venga el Espíritu Santo que una fiesta de cosecha. Y en este día Pedro cosechó 3,000 almas. Pero si yo digo, y es mi opinión, que no es tanto que estaban orando, diciendo, Señor, manda tu Espíritu. Él ya lo había hecho, lo había dicho. Si no oraron así, ¿por qué oraron? ¿Para qué oraron? Porque oraron, sí. Lo que yo creo que estaban haciendo es esto: arrepentíos, porque el reino de los cielos está a la mano. O en otras palabras, Cristo murió, resucitó, está en el cielo, va a mandar el Espíritu Santo para que prediquemos a todo el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer en estos días que estamos orando es de preparar nuestros corazones para recibir el Espíritu cuando venga. Y yo creo que estos 10 días realmente dedicaron a la preparación de su corazón para poder responder en la manera correcta a lo que iba a pasar en el día de Pentecostés. Y no sé precisamente cómo habría sido si no hubieran orado y el Espíritu habría caído. Pero el Espíritu cayó y ellos tenían 10 días allá. Yo creo que arreglaron algunos piques allá y en sí enderezaron algunas cosas como la falta de Judas Iscariote. Prepararon todo para que cuando viniere, ya, las cosas fueron así. Y yo voy a decirles lo que yo creo que oraron espiritualmente, que hacían. No lo puedo comprobar, pero tengo una imaginación. Yo creo que, número uno, de haber presenciado, de haber visto cumplido todas las promesas de Dios en cuanto a una salvación verdadera que Él iba a enviar y que se cumplió en Jesús, tengo que creer que en el primer lugar ahí estaban dando gracias a Dios. Acción de gracias, gloria a Dios por lo que Él había hecho y les había dado a ellos el privilegio de ser testigos oculares de todo esto. ¡Qué honor! ¡Qué grandeza! Ellos estuvieron con Jesús, ellos le vieron crucificado, ellos lo vieron resucitado, le vieron ascender al cielo. Y yo creo que estaban todavía atónitos a lo que habían visto. Y me puedo imaginar, estaban ahí dándole las gracias a Dios y orando. Pero ahora, hay 3 cosas que quiero mencionar. Yo creo, número uno, y les voy a decir y luego vuelvo. Yo creo en estos días, cuando estaban preparándose para lo que era otra visitación, otro mover de Dios, yo creo que estaban preparando sus corazones, primero, por humillarse delante de Dios. 2, por arreglar cuentas y arrepentirse de cualquier pecado que había. Y 3, en unirse. Humillarse, arrepentirse y unirse. Piensen en lo que estoy diciendo. Porque si ya el día de Pentecostés estaba en el calendario y Dios lo iba a hacer, con o sin ellos, porque era algo predicho ya desde tiempos antaños. El problema es esto: si Dios va a mover en gran manera, ellos tenían que preparar sus corazones para que lo que Dios iba a hacer entraría en ellos. Siempre decimos, yo voy a entrar. Sí, entramos. Pero el otro lado de la moneda es que lo que Dios está haciendo entra en nosotros. Y ellos en sí estaban preparando su corazón para que cuando viniera lo que Dios iba a hacer, ellos pudieran ser integrantes, pudieran ser parte de lo que está pasando. Yo creo que se humillaron delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Dios, tú eres muy grande y yo soy muy chiquito. Tú eres muy santo y yo no soy tan santo.
Y Dios, tú eres perfecto, pero yo no soy tan perfecto. Y al fin de cuentas nos humillamos. Y cuando nos humillamos y nos achicamos, realmente lo único que estamos haciendo es agarrando la evaluación correcta de nuestro ser. Muchos se creen más de lo que son. Y cuando uno está viviendo una cosa así, creyéndose más de lo que él es, muchas veces se presta a que uno se exalta sobre otros, critica, juzga, lo que sea. Y yo creo que lo que ellos tuvieron que hacer para entrar o para que les entrara lo que Dios quería hacer era de humillarse. Empecé esta plática diciéndoles por qué yo creo que ya estamos entrando en una visitación. Pero voy a decirles que si vamos a entrar o si esta visitación va a entrar en nosotros, tenemos que humillarnos delante de Dios. Y muchas veces no puedes humillarte delante de Dios sin humillarte delante de los demás. ¿Entienden cómo puedo humillarme delante de Dios y seguir de orgulloso con todos los demás? No puedo amar a Dios y no amar a mi hermano, entiendan. Y entonces es de humillarnos, número uno, delante de Dios, si queremos entrar. El segundo es arrepentimiento, enderezar nuestra vida, desechar todo lo feo, lo mugroso, lo pecaminoso que pueda haber en nosotros, hasta que nuestro corazón sea derecho y limpio, y puro. Bienaventurados son los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y yo creo que nos incumbe, tenemos que hacerlo, porque si yo sigo en mi arrogancia, y yo sigo en mi suciedad en sí, mi contaminación espiritual, pues Dios puede visitar, pero aquí no va a llegar. Y el tercer lugar es la unidad. Ellos estuvieron, yo no sé qué pensaron de Pedro después de su regada. Llegó el hermano de Jesús, Jacobo, que no creía en Jesús hasta la resurrección. ¿Ofendió a algunos allá? Yo no sé. Pero ¿cómo podemos decir, Señor, quiero que entre tu avivamiento a mi alma, pero yo odio a este cuate y yo no voy a perdonar a esta persona y yo voy a seguir en sí duro en mi corazón? En estas maneras no estamos preparando el camino del Señor, estamos impidiendo el camino del Señor. Porque si Dios está visitando y yo quiero entrar, yo tengo que preparar el camino del Señor en mi corazón para que Él pueda llegar. Yo me acuerdo del avivamiento de Jesús. Y yo me acuerdo cómo se movía el Espíritu Santo. Muchas veces, vuelvo a decir, nomás por testimonio personal. Pero a la vez yo me acuerdo como el Espíritu Santo venía y me comenzaba a hablar. Roberto, tú eres muy arrogante, tú eres muy orgulloso, tú juzgas a muchos, tú odias a muchos y tú te crees que eres un príncipe entre el pueblo. Tienes que humillarte delante de mí. Pero si me humillo delante de Dios, se va a revelar en mi relación con los demás. Yo me acuerdo, yo pasé por una época después de convertirme y aún antes. Y yo me acuerdo una noche estaba en un restaurante y me acerqué para pagar la cuenta en la caja. Y era una señorita que yo había maltratado, no físicamente, pero había maltratado, y ahí está ella para cobrarme. Me cayó una convicción tan grande que a él le tuve que decir, ¿sabes qué? Perdóname 1000 veces por la manera en que yo te traté. En un restaurante, en la caja. Pero ¿qué estaba haciendo Dios conmigo? Humillándome. Porque los orgullosos no entran, solo los humildes entran.
¿Me estoy explicando bien? Ya, no estoy atacando a nadie aquí individualmente, pero yo creo que una buena dosis de humildad nos haría bien. ¿Sí o no? Mejor que 2 Tylenol. Una dosis de humildad. Porque el alto y sublime que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo, habita con el humilde y quebrantado de espíritu. Si mi corazón está endurecido, si yo soy así, yo no voy a entrar. No me va a entrar. Yo tengo que preparar el camino del Señor. Número 2, vuelvo a decir, el pecado. ¿Qué dice Juan del pecado? ¿Cómo lo define? La transgresión de la ley de Dios. Hermano, no mencionas este nombre, esta palabra ley. ¿Eres legalista? No, no tanto. Porque al fin de cuentas, si yo estoy viviendo una vida inmoral, si yo estoy entregado a la pornografía y todo mi ser está contaminado con esto, esta es perversión. Yo necesito arrepentirme. Si yo soy un ladrón, un engañador, al fin de cuentas, yo tengo que arrepentirme. Estuve escuchando el otro día una enseñanza sobre el avivamiento en Gales, 1904 y 5. Y el hombre comenzó a hablar de los resultados en la población del avivamiento. Y dijo, inmediatamente las minas de carbón comenzaron a prosperarse, porque hay mucho carbón en Gales. ¿Y por qué? Porque la gente comenzó a trabajar. Ya a 1 milla debajo de la superficie de lo que es la tierra, el jefe no va por allá. Y ellos ahí estaban haciendo nada. Y de pronto una convicción vino sobre ellos y comenzaron a trabajar con el resultado de ¿qué? Que la empresa comenzó a prosperar. Otras cosas, interesante. Dice que muchas personas que habían sacado títulos y diplomas falsamente y hasta estaban practicando a base de estos diplomas que sacaron falsamente, su conciencia fue picada y ya fueron a confesar o entregar el diploma, lo que tenían, diciendo yo lo saqué falsamente, realmente no estudié, yo mentí, mi conciencia no me permite continuar, y entregaron sus diplomas. ¿Por qué? Porque vino la convicción del Espíritu Santo sobre ellos. Se arrepintieron. En las minas, en Gales, tenían mulas. Y las mulas jalaban carretas llenas de carbón. Pero cuando vino el avivamiento a Gales, la gente cambió tanto y los mineros tanto, que las mulas no sabían qué hacer. Porque todos los años que estaban ahí les habían movido con maldiciones. Les habían hablado con maldiciones y se convierten y ya no maldicen, y las pobres mulas no sabían qué hacer. Tenían que aprender todo otro vocabulario para trabajar. Porque al fin de cuentas y las tasas de divorcio se bajaron increíblemente en Gales. ¿Por qué? Porque cuando vino el avivamiento a ellos, produjo lo que voy a llamar arrepentimiento. Yo me acuerdo cuando oí de Toronto y wow, Dios está haciendo algo en Toronto, aunque tiene un contrato exclusivo con los pentecostales. Yo no sé por qué ahí está con la viña, pero de todos modos comencé a escuchar cosas y yo me fui con Marcos Cannon. Fuimos a Toronto una noche para ver qué ondas, cuando estaban en el edificio viejo, ahí por la pista del aeropuerto. Y entramos allá y wow. Luego Patty me preguntó cómo estuvo y dije, pues mejor que el zoológico. Porque entramos allá y gente riéndose, y luego algunos que estaban rugiendo como leones, y luego otras cosas, y luego todos cayéndose, y me dio miedo. Entonces yo me puse junto a la pared con la espalda hacia la pared. Dijo, nadie se va a meter detrás de mí. Yo voy a ver quién viene. Y si veía que venían algunos de este lado, yo me iba por allá. Estaba espantado.
Y luego nos fuimos y platicamos y dijimos, pues está bien raro esto, pero Dios estaba en una manera increíble. Y luego me fui hasta Syracuse y estuve en Syracuse, Nueva York, en la casa de un amigo. Y ya me llegó la noche y mi amigo está muy en contra, era de las asambleas de Dios. Él estaba muy en contra, pero yo estaba, wow, fue tremendo, aunque me espantó terriblemente. Y entonces comencé a orar. Señor, temo decir que creo que es de ti, que tú estás haciendo algo. Pero está muy a lo contrario de lo que yo creo. Yo soy pentecostal ortodoxo y estos están locos. Pero al fin de cuentas comencé a orar. Y Señor, si este es de ti, yo quiero entrar. Quiero que me entre. ¿Y saben ustedes qué hizo cuando yo dije esto? Me comenzó a recordar de los tiempos que había regañado a mi esposa, que había maltratado a otras personas, cosas que yo había hecho. Y dije, ay Señor, yo quiero entrar en avivamiento. Yo no quiero aquí una reseña de todas estas cosas. Yo quiero avivamiento. ¿No entiendes? Tienes que arrepentirte de estas cosas porque bloquean, apagan, no permitan que entre el avivamiento en tu ser. Wow. Tuve una buena limpia esta noche, no con un curandero. Sí comencé a orar, a arrepentirme, la sangre de Cristo me lavaba y lo que pasaba es que la presencia de Dios comenzó a aumentarse en mi ser. Si Dios está moviendo, si visitación ya está empezando, tenemos que preparar el camino del Señor. No es de orar que venga, aunque podemos dar gracias que venga. Y por otro lado hay que seguir orando que venga. Pero por otro lado, tal vez en sí la tarea mayor en este momento es de preparar nuestros corazones. Humillarnos, arrepentirnos. Y la tercera cosa que yo les mencioné es la unidad. Yo no sé cuántos enemigos tienes tú, pero yo antes tenía más que mi perro tiene pulgas. Y muchos cristianos, yo sé que los cristianos no se odian y no pelean, pero es porque mentimos, entiendan. Hay mucho pleito entre los cristianos, hay mucho distanciamiento, desacuerdos, etc. Y cuando yo era joven, más joven que soy el día de hoy, yo era un consejero en un campamento juvenil. Tenía 16 años y fumaba marihuana en la noche, pero yo era consejero. Y tenía 12 niños bajo mi autoridad. Y me acuerdo por una temporada me pusieron con 16 jóvenes en 4 cabañas diferentes. Y yo tenía uno a solas en medio. Pero en 2, yo y otros 2. Y entonces cuando me aburría, salía en la noche, agarraba una piedra y ¡juas! Le daba una cabaña. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y si salía uno, yo decía, ellos. Y entonces agarraban piedra y ¡juas! Le daban a la otra. Y luego ellos, ¿quién fue? Y al fin de cuentas los ponía a pelear, piedra. Y luego acá, y luego el colmo y lo más delicioso era que yo salía con autoridad para regañarles y mandarles a la cama. Era un poco diabólico en aquellos tiempos. Pero en la iglesia aventamos piedras. Y el enemigo, ahí nos pasa la piedra para aventarla, porque él es el acusador de los hermanos. Y tantos pleitos y tantos rencores y tanta amargura y tanta falta de perdón. Apaga el Espíritu Santo, dice, yo no voy por allá.
Estos necesitan arrepentirse y aprender a amarse los unos a los otros y unirse. Y cuando hacen esto, yo sí puedo llegar. Tenemos que preparar el corazón, que es lo mismo de responder a lo que Él está haciendo. Si Él está moviendo, yo quiero responder, pero tengo que cambiar algunas cosas. Y muchos, perdonen que lo digo, prefieren orar en vez de preparar su corazón. Prefieren orar sin realmente en sí responder a los tratos de Dios. Porque es muy espiritual orar y muy esto. Ay, Dios, visítanos, visita la nación. Sí, claro, yo quiero empezar contigo. No, Señor, con ellos. Pero el juicio empieza ¿en dónde? Ay, en el DF, hermano. ¿En dónde empieza? No en este edificio, sino aquí. Es en donde empieza. Y muchas veces les pedimos a Dios cosas que vienen por gracia cuando nuestro corazón está endurecido y no responde. Dios falló. No, es que necesitamos responder en la manera indicada. Necesitamos preparar el corazón. Entonces, ven que estoy cerrando mi Biblia, pero le tengo encomendado a memoria. No es cierto, pero si lo quieren creer está bien. Si Dios está comenzando a visitar a su iglesia el día de hoy, sí es necesario que pidamos que venga. Pero si Dios está comenzando a visitar a su iglesia el día de hoy, ¿qué necesitamos hacer? Responder en la manera indicada, preparar el camino del Señor. Y en esta noche, por lo menos, yo digo, podríamos estar aquí hasta la medianoche orando, pidiendo avivamiento, y estoy seguro que Dios escucharía. Pero no sé qué tan eficaz sería si no nos humillamos delante de Dios, si no nos arrepentimos de a veras, si no buscamos hacer las paces en donde se hace. Dice Jesús, si vas al templo a ofrecer tu sacrificio, y ahí te acuerdas que alguien tiene algo en contra de ti, no que tú tienes algo en contra de otro, sino que alguien tiene algo en contra de ti. Deja ahí tu sacrificio, ya ve, reconcíliate con tu hermano y después lleva tu sacrificio. Mi respuesta a la visitación de Dios no va a afectar a la visitación. Solo, o sea, a mí me va a incluir o me va a excluir. Dios va a visitar, está visitando, sabe lo que hace, tiene grandes cosas que hacer. Si yo digo, no voy a preparar mi corazón, yo no voy a responder, adelante. Así hizo la mayoría de los judíos cuando Cristo vino. Pero había un grupo que dijeron, no, grandes cosas van a pasar. Pero para que yo entre o que a mí me entre, tenemos 10 días aquí para orar antes de que venga el Espíritu Santo. Vamos a orar, vamos a humillarnos, vamos a arrepentirnos, vamos a hacer las paces. Yo creo que si hacemos esto, estamos abriendo la puerta de nuestro corazón a lo que es un mover de Dios. Y si no hacemos esto, estamos cerrando la puerta de nuestro corazón a lo que es un avivamiento. Y otros van a entrar
nada más que nosotros nos vamos a quedar afuera. ¿Y viene Dios a tratar con nosotros? Sí. Pero así es la lección de hoy. Yo quiero que Dios visite. Yo he orado por años que venga avivamiento. Mi esposa ha orado. Pero si está, ok, ¿qué necesito hacer yo? Si el reino de Dios está ya a la mano y apenas empezando, ¿qué debo hacer yo? Preparar mi corazón, responder en la manera indicada para que la plenitud de todo esto pueda entrar. Nada más voy a dar un ejemplo más y termino. En el movimiento de Jesús, el reino de Dios, el Espíritu Santo estaba moviendo por todos lados. Y yo comencé a percibir que algo estaba pasando. Jesús estaba vivo, me estaba invitando a entrar en lo que Él estaba haciendo. Yo no fui el iniciador de esto, tampoco lo terminé. Pero me di cuenta de algo. Si yo voy a entrar, o si esto va a entrar en mí, yo tengo que humillarme delante de Dios, renunciar mi divinidad, humillarme delante de Dios, arrepentirme de todos mis pecados, hasta mis favoritos. Uno está dispuesto a sacrificar los pequeñitos, pero los favoritos, no. Son los más difíciles. Y ya a buscar, a unirme con los otros hermanos en la fe y con quien yo pudiera. No he sido un éxito total en todas estas cosas, pero persigo, voy hacia la meta. Entonces vamos a orar un momentito. Cuando mandan el tecladista, es decir, tu tiempo se acabó. Es como el guillotín, ¿no? Te vamos a quitar la cabeza. Pero quiero orar unos minutos. Puede ser que al estar hablando yo, el Espíritu Santo te ha tocado. Te ha dicho tu orgullo, hay que cortar este árbol. Estos pecados en que estás viviendo, es tiempo de desechar estas cosas. El pleito, el odio, el rencor que tienes en contra de fulano, es tiempo de perdonar. Y lo más difícil, si tú has ofendido a alguien, tal vez tú debes ir y hablar con ellos y decir: perdóname por lo que dije, por lo que hice. Este es lo más difícil. Todos quieren ser el Papa de Roma y perdonar a todo el mundo. Pero luego, hay momentos que tenemos que ir y humillarnos y decir: yo lo regué, perdóname. Sin decir el diablo me lo hizo hacer. Yo acepto responsabilidad por mis hechos y yo fui aquel. Vamos a orar un momentito.